Bien, pues vamos a analizar el material que tenemos hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de textos que, la verdad, proponen una metáfora muy potente. Casi diría que contraintuitiva. La idea de la comunidad espiritual como el camping. Exacto. Y es contraintuitiva por eso mismo, porque hoy esperamos, pues la comodidad, el servicio, casi un hotel de 5 estrellas, ¿no? Totalmente. Y la propuesta aquí es radicalmente distinta. Nos invita a pensar en la Iglesia o en la comunidad no como un destino de lujo, sino como un campamento. Un lugar, pues, funcional, de supervivencia. Y temporal, que eso es importante. Y temporal, claro. Me gusta ese punto de partida, porque ya de entrada nos obliga a reajustar las expectativas por completo. Y los textos que analizamos empiezan justo por ahí, definiendo qué es un camping y, sobre todo, qué no es. No es un sitio perfecto, ni cómodo en el sentido que entendemos hoy. Es un lugar al que vas por necesidad. Buscas refugio, necesitas descansar, protegerte y, lo más importante, estar cerca del fuego. Y ahí está la conexión directa que se establece. La idea de que la comunidad es ese camping espiritual. Un lugar, digamos, designado para ser guardados, sanados, restaurados. Protegidos. Protegidos, eso es. No es un club social donde todo tiene que ser perfecto. Es un refugio. Y de hecho, hay una frase que se repite casi como un mantra en los apuntes. No te salgas del lugar donde yo te planté. Es una llamada a la permanencia, ¿no? Por encima de la preferencia o de la comodidad. Tal cual. Vale, si aceptamos esa premisa, llegamos al corazón de la metáfora, lo que hace que un campamento sea un campamento. El fuego. El elemento central. Es que lo es todo. Da calor, da luz, ahuyenta a los peligros y reúne a la gente. Es el centro de la vida del campamento. Y lo fascinante es cómo se traduce esto al plano espiritual, claro. El fuego representa esa pasión por Dios, el gozo, el deseo de buscar su presencia. Es la vitalidad, la energía, ¿no? La chispa. La chispa, exacto. Cuando el fuego arde con fuerza, todo parece más fácil, más claro, más cálido. Pero aquí es donde la analogía se vuelve increíblemente honesta y yo creo muy útil, porque plantea una realidad que a todos nos pasa. El fuego no siempre arde con la misma intensidad. Uf, y tanto. Hay épocas de llamas altas que dan mucho calor y otras en las que apenas quedan brasas, un resplandor débil que casi no calienta. Y se subraya que esto no es un fallo, no es una anomalía, es parte del viaje. Para anclar esta idea, de hecho, se recurre a un pasaje muy concreto, Mateo 26, 41. Que es un contexto potentísimo, además. Potentísimo. No es una frase teórica. Es Jesús en Getsemaní, en su momento de máxima angustia, justo antes de que lo arresten. Se dirige a sus discípulos más cercanos y les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, es que ese contexto lo cambia todo. No está hablando de un defecto moral, está describiendo la condición humana en su punto más vulnerable, ¿no? Sus propios amigos, con toda la buena intención del mundo, no pueden ni mantenerse despiertos. Exacto. Le da un peso enorme a esa idea de que la debilidad de la carne es algo profundo, real, algo que no siempre podemos controlar solo con fuerza de voluntad. Y esa es la clave. La propuesta es que hay días, a veces temporadas enteras, en que orar cuesta un mundo. O leer la Biblia se siente como levantar plomo. O ir a la comunidad. Ir a la comunidad parece un esfuerzo sobrehumano, sí. El espíritu quiere, pero el cuerpo, las emociones, la mente no responden. Están agotados. Están agotados. Entonces, si aceptamos que el fuego baja, que es normal sentir ese frío espiritual, ¿cuál es la conclusión? Porque aquí es donde creo que mucha gente se pierde. La reacción natural es pensar: algo va mal conmigo o esto ya no funciona. Y justo ahí es donde el análisis da un giro crucial. La conclusión no es que Dios se haya ido o que la fe se haya perdido. El mensaje central es este. El error no es sentir frío dentro del camping. El error es pensar que porque sientes frío, la solución es marcharte del camping para buscar calor en otro sitio. Oye, eso es muy potente. Pero es una reacción muy humana, ¿no? Si tienes frío, buscas calor. Parece lógico. Claro, es que es lógico. Y ahí está la trampa que esta metáfora quiere desmontar. La lógica de la supervivencia te dice: muévete, busca otro fuego. Sino en permanecer.
sino en permanecer en el lugar designado, aunque el fuego de tu propio campamento esté bajo. Es la diferencia entre buscar una emoción y confiar en una posición. Vale, entiendo el punto. La seguridad no depende de la intensidad del sentimiento, sino del lugar donde estás. Si aceptamos eso, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué peligros concretos se describen cuando alguien decide abandonar ese lugar? Aquí el tono del análisis se vuelve, mucho más serio. Se conecta esta idea con el principio que se expone en 1 de Pedro 5:8, donde se describe al adversario como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Una imagen muy gráfica, desde luego. Muy gráfica, y la forma en que se interpreta dentro de la metáfora del camping es demoledora. Se nos presenta la imagen de que el león no se atreve a atacar al grupo que está unido, al calor y a la luz del fuego, por muy bajo que esté. El león espera. El león espera. ¿Y a qué espera? Espera a que uno se canse, se desanime por el frío, se aísle del resto y decida alejarse unos metros del campamento. Ah, Es en la soledad y en la distancia donde se produce el ataque. La vulnerabilidad no es la debilidad, es el aislamiento. y aquí es donde entra en juego un concepto que los textos mencionan, el de cobertura espiritual. Es un término que a veces se usa un poco por encima, pero ¿cómo encaja aquí? Es que con la metáfora del camping se visualiza perfectamente. La cobertura espiritual sería el perímetro de luz y calor que proyecta el fuego. No es un muro físico, sino una zona de influencia, de protección compartida. Entiendo. Mientras estás dentro de ese círculo, aunque estés en el borde y sientas algo de frío, sigues bajo esa protección. En el momento en que das un paso fuera, te adentras en la oscuridad total, a merced de lo que acecha afuera. O sea, que fuera de esa cobertura lo que hay es confusión, frialdad. ¿Se pierde el punto de referencia? Exactamente. Y para reforzar esta idea de la interdependencia, se cita otro pasaje de Eclesiastés. Eclesiastés 4:10. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Me es tajante. Es tajante, ¿sí? La conclusión que se extrae es una advertencia muy clara. El enemigo no te destruye cuando estás débil dentro del campamento. Te destruye cuando te has salido y estás solo. La debilidad compartida se gestiona. La debilidad en soledad es una vulnerabilidad crítica. Tal cual. El escenario entonces es bastante claro. El fuego está bajo, uno siente frío, desánimo. Pero salir es aún más peligroso. Nos deja en una encrucijada. ¿Cuál es la acción correcta según esta perspectiva? Pues la respuesta vuelve a la metáfora de una forma increíblemente práctica, muy terrenal. Si estás en un campamento real y el fuego empieza a apagarse, nadie con dos dedos de frente dice, bueno, esto ya no funciona, cada uno por su lado. Sería un suicidio, claro. ¿Un suicidio? No. La reacción lógica, la de supervivencia, es gritar, más leña. Se busca combustible para alimentar el fuego, no se abandona la fuente de calor. Esa es la acción. No se abandona el fuego, se alimenta. Y lo interesante es que los textos son muy específicos a la hora de definir qué es esa leña espiritual. No es algo abstracto. Se mencionan 4 elementos muy concretos. A ver, vamos a desgranarlos. El primero, la oración constante. El segundo, la palabra de Dios. El acto de leerla, de interiorizarla. ¿El tercero? Es la adoración, que no es solo cantar, sino una actitud del corazón. Y el cuarto, que a mí me parece el más desafiante de todos. ¿Cuál es? Es simplemente permanecer, quedarse, resistir. Me llama la atención ese cuarto punto, simplemente permanecer. Suena muy pasivo, casi como no hacer nada. ¿De verdad es una acción comparable a buscar leña? Es que en este contexto no es pasividad en absoluto. Es una resistencia activa. Activa contra el impulso de huir, contra esa voz que te dice esto no merece la pena, vete. Ya. Es la decisión consciente y deliberada de no abandonar tu puesto cuando todas tus emociones te gritan que lo hagas. En un mundo que nos bombardea con el mensaje de si no te hace feliz, déjalo, el acto de quedarse por obediencia y no por sentimiento es una de las leñas más poderosas. Entendido. Es una acción de voluntad pura. Y para apoyar esta idea de quedarse y resistir, los textos recurren a otro pasaje clave. Sí, a Isaías 40:31.
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uf, qué pasaje. Es increíble. Y aquí hay que hacer una matización importante que se subraya en el análisis. Esperar, en este contexto bíblico, no significa sentarse pasivamente a ver qué pasa, como quien espera el autobús. Entonces, ¿qué significa? Es una espera activa. Es confianza en acción. Es permanecer en el lugar correcto, haciendo lo correcto, o sea, buscar leña, con la expectativa segura de que Dios actuará y las fuerzas volverán. No te vas a esperar a otro sitio, esperas allí, en el campamento. O sea, que la renovación de las fuerzas no ocurre en la huida, sino en la espera perseverante. Ahí está. La afirmación de fondo es que el fuego siempre vuelve cuando hay un suministro constante de leña. Vamos, que el mensaje final parece ser que la permanencia en sí misma es un acto de fe. No se trata solo de las cosas que haces mientras te quedas, como orar o leer, sino que el propio hecho de quedarte cuando no sientes nada es la mayor declaración de fe de todas. Totalmente. Y esto se conecta con las palabras del propio Jesús en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. En los textos se hace una distinción muy poderosa. Permanecer cuando el fuego arde, cuando todo va bien y sientes la conexión, es fácil. Es natural. Es natural casi, pero permanecer cuando no sientes nada, cuando el campamento parece frío y oscuro, eso es fe en su estado más puro. Más resistente. Y la conclusión. Es que invierte completamente la lógica que a menudo aplicamos. La instrucción, desde esta perspectiva, no es vete a buscar un sitio mejor hasta que te sientas bien. No, para nada. La instrucción es quédate y yo me encargo del fuego. Y esto es liberador porque desplaza la responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es generar el sentimiento, la pasión, la llama. Esa es una presión agotadora. Sí, lo es. Nuestra responsabilidad es el acto de obediencia de permanecer en la comunidad, de seguir echando leña aunque no veamos resultados inmediatos. La acción es quedarse. El resultado, que el fuego reviva, es una consecuencia de esa permanencia. Esto nos deja con una última idea para reflexionar. Una pregunta que se deriva de toda esta metáfora tan rica. Los textos identifican la oración o la lectura de la Biblia como esa leña que uno mismo puede y debe buscar para avivar su fuego personal. Pero, si el valor central del camping es precisamente la comunidad, el estar juntos alrededor del fuego, ¿qué tipos de leña solo se pueden encontrar gracias a los demás? Esas que es absolutamente imposible recoger en solitario.